¿Alguna vez has sostenido una moneda antigua entre tus dedos y sentido que escondía un secreto mucho más grande de lo que su tamaño permite imaginar? La mayoría de las personas ve una moneda y piensa únicamente en dinero, pero los coleccionistas saben que algunas piezas son auténticas cápsulas del tiempo. Cada pequeño detalle grabado en el metal puede contar historias de poder, cambios políticos, riqueza, crisis económicas y momentos decisivos que marcaron el destino de un país entero. Hoy hablaremos de una de esas monedas que ha despertado la curiosidad de expertos y aficionados durante décadas, la moneda mexicana de $1 de oro de 1904. A simple vista puede parecer una pieza elegante y antigua, pero detrás de su brillante apariencia existe una historia llena de misterio, rareza y características que han hecho que muchos coleccionistas pasen años intentando conseguir un ejemplar en excelente estado. Lo más sorprendente es que muchas personas han escuchado hablar de ella, pero muy pocas conocen realmente por qué esta moneda ha alcanzado un nivel tan especial dentro del mundo de la numismática. Y créeme, mientras más descubrimos sobre ella, más increíble se vuelve su historia. Para entender el verdadero significado de esta moneda debemos viajar al México de principios del siglo XX, una época completamente diferente a la actual. En aquellos años el país vivía bajo el gobierno de Porfirio Díaz, un periodo conocido por importantes avances en infraestructura, crecimiento económico y una fuerte modernización, aunque también por profundas desigualdades sociales. México buscaba demostrar estabilidad ante el mundo y fortalecer su economía utilizando monedas respaldadas por metales preciosos. El oro era símbolo de confianza, prestigio y riqueza, por lo que las monedas acuñadas con este metal representaban mucho más que un simple medio de pago. Eran piezas destinadas a transmitir seguridad financiera tanto dentro como fuera del país. La moneda de $1 de oro de 1904 nació precisamente en ese contexto histórico. Su existencia refleja una etapa en la que el sistema monetario mexicano buscaba competir con las grandes economías internacionales y mantener una imagen sólida frente al comercio mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo, los acontecimientos políticos y económicos transformarían completamente el destino de estas monedas, haciendo que muchas desaparecieran para siempre. Cuando observamos cuidadosamente esta pieza, resulta evidente el enorme trabajo artístico que existía detrás de su fabricación. Los grabadores de la Casa de Moneda de México prestaban una atención extraordinaria a cada línea y cada relieve. En una de sus caras aparece el tradicional escudo nacional de México, con el majestuoso águila sosteniendo una serpiente mientras se posa sobre un nopal, una imagen profundamente ligada a la identidad mexicana y a la antigua leyenda de la fundación de Tenochtitlán. Cada pluma del águila, cada hoja del nopal y cada detalle del diseño fueron elaborados con una precisión impresionante para la época. En la otra cara se encuentra la denominación de $1 acompañada por la fecha de emisión y otros elementos decorativos que transmiten elegancia y equilibrio visual. Aunque hoy existen tecnologías modernas capaces de fabricar monedas con enorme precisión, muchos especialistas consideran que las piezas de principios del siglo XX poseen un nivel artístico difícil de igualar, precisamente porque gran parte del proceso dependía de la habilidad de los grabadores y de estrictos controles de calidad. Pero aquí comienza uno de los aspectos más fascinantes de esta historia. No todas las monedas de 1904 sobrevivieron hasta nuestros días. De hecho, una enorme cantidad desapareció por razones que, en ese momento, parecían completamente normales. Durante diferentes etapas de la historia, muchas monedas de oro fueron fundidas para aprovechar el metal precioso que contenían. Otras salieron del país como parte del comercio internacional, mientras que algunas quedaron olvidadas en antiguas colecciones familiares y nunca volvieron a aparecer públicamente. También hubo ejemplares que sufrieron daños por el uso cotidiano, reduciendo considerablemente la cantidad de monedas que lograron conservarse en estados excepcionales. Esa combinación de pérdidas, desgaste y fundiciones convirtió a las piezas supervivientes en auténticos tesoros históricos. Cada ejemplar que aparece hoy en el mercado parece traer consigo una historia diferente, y precisamente esa incertidumbre incrementa todavía más el interés de quienes buscan añadirla a sus colecciones. Existe además otro detalle que muchos principiantes desconocen cuando comienzan a estudiar monedas antiguas. La rareza de una moneda no depende únicamente de su antigüedad. Es perfectamente posible encontrar monedas mucho más viejas que valen menos porque fueron producidas en enormes cantidades o porque todavía existen miles de ejemplares disponibles. En cambio, una moneda relativamente más reciente puede convertirse en una auténtica joya si la cantidad conservada es muy limitada o si presenta características muy específicas buscadas por los coleccionistas. La moneda mexicana de $1 de oro de 1904 suele despertar precisamente ese tipo de análisis.
Los expertos examinan cuidadosamente la conservación del brillo original, el desgaste de los relieves, la nitidez de las letras, la presencia de pequeñas marcas de contacto e incluso la intensidad del color del oro. Diferencias aparentemente insignificantes pueden cambiar por completo la percepción de una pieza dentro del mercado numismático, haciendo que dos monedas del mismo año sean valoradas de maneras muy distintas. Y si hablamos de aspectos que despiertan verdadera emoción entre los coleccionistas, no podemos ignorar el tema de los errores de acuñación. Aunque la casa de moneda mantenía controles muy estrictos, ningún proceso industrial ha sido completamente perfecto. En ocasiones aparecían pequeñas anomalías durante la fabricación, como ligeros desplazamientos del diseño, detalles incompletos, diferencias en el golpe del troquel o imperfecciones muy específicas que hoy son cuidadosamente estudiadas por especialistas. Encontrar un ejemplar con un error auténtico y perfectamente documentado puede convertir una moneda ya interesante en una pieza extraordinariamente deseada. Sin embargo, también existe un enorme riesgo, ya que muchas alteraciones producidas por golpes, limpieza inadecuada o desgaste suelen confundirse con errores de fábrica. Por esa razón, los expertos siempre recomiendan analizar cuidadosamente cualquier característica fuera de lo común antes de asumir que se trata de una auténtica rareza. En el mundo de la numismática, una diferencia mínima puede representar una fortuna, o simplemente un daño causado por el paso del tiempo. Otro elemento que mantiene viva la fascinación por esta moneda es el misterio que rodea a muchas de las colecciones privadas donde permanece escondida. Algunas piezas pasan décadas completas sin aparecer en subastas públicas. Permanecen guardadas en cajas fuertes, heredadas de generación en generación o formando parte de colecciones tan exclusivas que muy pocas personas tienen acceso a ellas. Cuando finalmente uno de estos ejemplares sale al mercado, inmediatamente atrae la atención de casas de subastas, inversionistas y coleccionistas internacionales que analizan cada fotografía con enorme detalle. En ocasiones, la simple procedencia de una moneda puede aumentar considerablemente su atractivo. Si perteneció a una colección famosa o cuenta con un historial perfectamente documentado, su importancia histórica crece todavía más. Es precisamente esa mezcla de historia, escasez y procedencia lo que convierte a ciertas monedas en protagonistas absolutas dentro de importantes eventos numismáticos alrededor del mundo. A medida que pasan los años, el interés internacional por las monedas mexicanas de oro continúa creciendo. Ya no son únicamente los coleccionistas mexicanos quienes buscan estas piezas, aficionados de Europa, Estados Unidos, Asia y muchos otros países participan activamente en subastas especializadas intentando conseguir ejemplares excepcionales. Este fenómeno ha incrementado la competencia por las mejores monedas disponibles y ha hecho que cada nueva aparición genere una enorme expectativa dentro del mercado. Sin embargo, todavía falta descubrir el dato más impactante de toda esta historia. Existe una razón muy específica por la que algunos ejemplares de la moneda mexicana de un peso de oro de 1904 han llegado a sorprender incluso a los expertos más experimentados. Esa razón no depende únicamente del oro, ni solamente de la antigüedad, ni tampoco exclusivamente de su rareza. Es la combinación de varios factores extraordinarios que, cuando coinciden en una sola moneda, pueden cambiar completamente su importancia dentro del mundo del coleccionismo. Y cuando lleguemos al final de esta historia descubrirás por qué algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades que parecen casi imposibles de creer por una pequeña moneda acuñada hace más de un siglo. Con el paso del tiempo, los especialistas comenzaron a comprender que el verdadero valor de una moneda como la de un peso de oro de 1904 no puede medirse únicamente por su peso en oro. De hecho, el contenido del metal precioso representa solo una pequeña parte de todo lo que hace especial a esta pieza. Lo que realmente buscan los grandes coleccionistas es la combinación perfecta entre autenticidad, conservación, rareza, procedencia y demanda. Cuando una moneda reúne todos esos elementos al mismo tiempo, deja de ser simplemente un objeto histórico y se convierte en una pieza de inversión altamente codiciada. Por esa razón, antes de adquirir un ejemplar importante, los compradores más experimentados suelen revisar certificados de autenticidad, informes de conservación y evaluaciones realizadas por empresas especializadas en clasificación numismática. Una diferencia mínima en el grado de conservación puede representar miles de dólares de diferencia. Una moneda con brillo original, detalles perfectamente definidos y sin señales importantes de limpieza siempre despertará mucho más interés que otra con desgaste evidente, aunque ambas hayan sido acuñadas exactamente el mismo año. También existe un aspecto psicológico que hace aún más emocionante el mercado de estas monedas. Cada vez que aparece un ejemplar excepcional en una importante subasta internacional,
los coleccionistas saben que probablemente no volverán a tener otra oportunidad similar durante mucho tiempo. Esa sensación de escasez genera una competencia intensa entre compradores de distintos países. Algunos participan por pasión histórica, otros consideran estas monedas una forma de diversificar inversiones, y muchos simplemente desean completar colecciones que llevan construyéndose durante décadas. En varias ocasiones, las pujas han superado ampliamente las estimaciones iniciales porque dos o más coleccionistas decidieron no dejar escapar una pieza prácticamente irrepetible. Para quienes observan desde fuera, puede parecer sorprendente que una pequeña moneda provoque semejante competencia, pero dentro del mundo de la numismática esto ocurre con bastante frecuencia cuando una pieza reúne características verdaderamente extraordinarias. La conservación ha sido siempre uno de los mayores desafíos para las monedas de oro antiguas. Aunque el oro resiste muy bien el paso del tiempo y no se oxida como otros metales, eso no significa que permanezca intacto para siempre. Golpes accidentales, arañazos, limpiezas agresivas e incluso un almacenamiento inadecuado pueden afectar seriamente su apariencia. Curiosamente, uno de los errores más comunes cometidos por propietarios inexpertos consiste en intentar limpiar la moneda para que luzca más brillante. En la mayoría de los casos, esa limpieza elimina parte de la superficie original y reduce considerablemente su atractivo para los coleccionistas. Por eso los expertos insisten en que una moneda antigua nunca debe pulirse ni frotarse. La pátina natural y el estado original forman parte de su historia, y conservar esas características suele ser mucho más importante que conseguir un brillo artificial. Otro factor que ha impulsado la fama de la moneda de un peso de oro de 1904 es el creciente interés mundial por la historia monetaria de México. La Casa de Moneda de México, considerada una de las más antiguas de América, posee una trayectoria extraordinaria que ha despertado la admiración de investigadores y coleccionistas de todo el planeta. Muchas de sus emisiones representan etapas fundamentales del desarrollo económico del país, y esta moneda pertenece precisamente a uno de esos periodos más estudiados. Cada ejemplar funciona como un pequeño documento histórico que permite comprender cómo era la economía mexicana, cuáles eran sus estándares monetarios y qué papel desempeñaba el oro dentro del sistema financiero de aquella época. Esa conexión entre historia y numismática hace que la pieza sea apreciada incluso por personas que no coleccionan monedas de manera habitual. Sin embargo, hay algo que continúa alimentando la leyenda de esta moneda. De vez en cuando aparecen historias de familias que descubren antiguas cajas fuertes, cofres olvidados o pequeñas herencias donde permanecían guardadas monedas durante generaciones. Algunas de esas historias terminan siendo simples recuerdos familiares sin gran valor económico, pero en otras ocasiones los descubrimientos sorprenden incluso a los especialistas. Ese tipo de relatos mantiene viva la esperanza de que todavía puedan existir ejemplares extraordinarios esperando ser encontrados en algún lugar. Y aunque esas posibilidades sean muy reducidas, forman parte del encanto que rodea al coleccionismo de monedas antiguas. Después de conocer toda esta historia, resulta mucho más fácil comprender por qué la moneda mexicana de un peso de oro de 1904 hectáreas ha alcanzado un lugar tan importante dentro del mercado numismático internacional. No se trata únicamente de una moneda antigua ni solamente de una pieza fabricada en oro. Es el resultado de una combinación única de historia, diseño, supervivencia, escasez y enorme interés entre coleccionistas de todo el mundo. Cada ejemplar representa más de un siglo de historia y cada detalle grabado sobre su superficie refleja una época que ya no volverá. Precisamente por esa razón, cuando aparece una pieza auténtica, perfectamente conservada y con una procedencia bien documentada, el entusiasmo entre los compradores puede alcanzar niveles realmente sorprendentes. Y ahora sí ha llegado el momento de revelar el dato que hemos mantenido en secreto desde el principio. Aunque la mayoría de los ejemplares tienen valores que dependen de su estado de conservación, autenticidad y demanda del mercado, existe un ejemplar excepcional de la moneda mexicana de un peso de oro de 1904 que ha sido valorado en alrededor de $98,600. Esa cifra no corresponde a cualquier moneda, sino a una pieza extraordinariamente bien conservada, extremadamente rara y altamente codiciada por coleccionistas especializados. Es precisamente esa combinación de historia, belleza, escasez y excelente conservación la que puede llevar una pequeña moneda de poco más de un siglo de antigüedad a convertirse en un auténtico tesoro numismático capaz de alcanzar una valoración que muy pocas personas imaginarían al verla por primera vez.